mostrarles, bueno, quiero mostrarles algunas cosas que son importantes para entender mucho de lo que estamos viendo. Ya, déjenme compartir pantalla primero. Voy a compartir pantalla. Bueno, lo que quería empezar a mostrarles es la relación que existe entre lo he dicho varias veces, pero tal vez no le queda tan claro a todos. La relación que existe entre entre el teorema de la deducción y la prueba condicional. O sea, yo usualmente, a ver, Adriana, okay. Bienvenida, Adriana. O sea, yo usualmente, recuerden que una prueba condicional usualmente se usaba para cuando teníamos una serie de premisas, ¿verdad? Y teníamos una conclusión en forma de condicional. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, que poníamos las premisas, ¿verdad? Pero añadíamos el antecedente del condicional como una premisa nueva, abríamos un marco de suposición, después venía toda una serie de pasos que nos llevaba hasta el último, nos llevaba hasta el consecuente, ¿verdad? Y al final ponemos, entonces, por lo tanto, si P sub 4, si la última premisa, ¿verdad? Aquí para que quede más bonito. Entonces, bueno, vamos a poner así para que quede más bonito. Okay, la idea, bueno, ya entonces les voy a mostrar cuál es precisamente la relación entre la prueba condicional y el teorema de la deducción. El asunto entonces, bueno, vamos a ver la sala de espera porque ahí estando viene Paul y viene Nicolás. Okay. Okay. Entonces el asunto es el siguiente, ¿qué es hacer esto? Dense cuenta que lo que uno hace para probar una conclusión que tiene forma de condicional es precisamente probar más bien esto que está aquí. Una serie de premisas de donde se sigue una conclusión. ¿Okay? O sea, esto precisamente es poner todas estas premisas, ¿verdad? Y sacar la conclusión Q, es decir, poner P1, P2, P3, P4 y sacar la conclusión Q. ¿Okay? P1, P2, P3, P4 y sacar Q. Y después uno dice, bueno, por lo tanto, si P4 entonces Q, es decir, uno dice, por lo tanto, si P4 entonces Q. Es decir, que de esta prueba, de haber probado que de esto se sigue esto, se seguiría por el teorema de la deducción, entonces, que de estas tres premisas se sigue esta otra. Pues creo que con eso les queda claro la relación que existe entre el teorema de la deducción y la prueba condicional. De hecho, el teorema de la deducción sería la base de la prueba condicional. ¿Está claro? Y de hecho, también recuerden que muchas veces usamos la prueba condicional para probar que de una sola premisa, qué sé yo, digamos, para probar tautologías, para probar verdades lógicas. Bueno, eso tiene mucho que ver más bien con el corolario del teorema de la deducción que nos permite precisamente pasar de una cosa como, qué sé yo, que de P se sigue la conclusión Q a construir, perdón, un teorema que tiene la forma si P, vamos a ver qué se me hizo ahí, si P, entonces, si P, entonces Q. Entonces, y lo hacíamos muchas veces al principio del curso, incluso hicimos pruebas de varias verdades lógicas, ¿verdad? Empleando precisamente la prueba condicional. Bueno, en el fondo lo que está ahí es precisamente el corolario del teorema de la deducción. ¿Okay? Bueno, ahora la regla del reemplazo, en el texto se va a seguir invocando como regla de reemplazo. En realidad, la verdadera regla de reemplazo es el corolario del metateorema 3. ¿Verdad? El metateorema 3 establece que dado A sí y solo sí B, de ahí se sigue que cualquier, y una fórmula W que contiene A y una fórmula W
asterisco que contiene B, de ahí se sigue que W sí solo sí W asterisco. Pero lo que hacemos usualmente entonces es más bien esto, que esto se sigue fácilmente de esto por modus ponens. ¿Okay? Si A sí solo sí B, y tengo W, que es una fórmula que contiene A, entonces de ahí se sigue W asterisco, que es una fórmula que contiene B en todos los lugares donde W contiene A. Eso es lo que usamos usualmente, y lo establecemos usualmente así. Tengo una línea donde está W, y en una línea n más 1, digamos, o cualquiera siguiente, establezco W asterisco. W que contiene A, W asterisco que contiene B donde W contiene A. Y lo invoco, esto viene de la línea N, ¿verdad? Por A sí solo sí B. Bueno, aquí lo que hago es que pongo el número del teorema que me establece que A sí solo sí B, ¿verdad? Y reemplazo, RR. ¿Okay? Es decir, que esto que he reemplazado en W' por B todas las ocurrencias de A en W, valiéndome, aquí lo que pongo solamente no es esto, sino que el número del teorema, de N, de la línea N, del teorema tal, ¿verdad? Por la regla de reemplazo. ¿Okay? Esa es la forma en cómo establecemos precisamente las equivalencias, porque la regla de reemplazo que nos da precisamente la posibilidad de lo que hacíamos en el curso anterior con las reglas de equivalencia, de sustituir una expresión por otra, dado que hay un teorema que me dice tal cosa sí, solo sí, tal otra. Entonces, los elementos del sí, solo sí, relacionados por sí, solo sí, pueden sustituirse uno a otro en el lugar donde sea que ocurra. Y eso es lo que me hace, lo que me establece precisamente la regla de reemplazo. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? Tal vez otro día me voy a referir a algo que he insistido mucho. Digamos, en la tarea anterior, muchos de ustedes invocaron para algunas pruebas la regla de reemplazo. Eso no es erróneo, porque al final terminamos mostrando que la regla de reemplazo también vale para el cálculo de predicados. Solo que tal vez antes, solo que la regla de reemplazo solo fue demostrada hasta después de los ejercicios que aparecen en la tarea. Ahora bien, no había problema en emplearla a partir de teoremas definidos en el cálculo proposicional, porque por el teorema llamado teorema cero y también por la regla derivada cero, okay, cualquier sustitución en una fórmula tautológica o que tiene en el fondo un fundamento en el cálculo proposicional, pues es sana. Pero si hubiera habido problemas si hubiéramos empleado un sí, solo sí, que fuera, por ejemplo, como por ejemplo en el caso del teorema 1, la que tiene una forma precisamente del sí, solo sí. Porque ese sí, solo sí, si bien es un teorema del cálculo de predicados, o sea, aquí tengo el teorema 1 que dice, para toda X, para toda X, P y Q se sigue que para toda X, P y para toda X, Q. En la demostración de ese es un sí, solo sí, pero perdón, para toda XP y para toda XP y Q sí, solo sí, para toda XP y para toda XQ. Eso es un sí, solo sí, es un teorema, pero no es un teorema del cálculo proposicional. Es un teorema en cuya demostración se ha empleado también la regla, en algún momento se ha empleado una regla derivada que supone la R2, o sea, que supone generalización universal. Y mientras no hubiéramos probado que también la regla de reemplazo vale para, no solo para modus ponens, sino también para cosas derivadas mediante R2. Entonces, por lo menos no era sano emplear, bueno, no se hizo en ninguna de las demostraciones que se hicieron en la tarea, pero no hubiera sido sano emplear la regla de reemplazo para este caso. Ahora que hemos demostrado ya el metateorema 3, que es la regla de reemplazo del cálculo de predicados, sí se puede emplear sin ningún cargo de conciencia la regla de reemplazo para cualquier, a partir de cualquier teorema que tenga la forma sí, solo sí. ¿Okay? Entonces, digamos, los que lo emplearon en la tarea pasada no había en realidad problema porque las fórmulas de la tarea pasada no requerían de teoremas, se basaban todas en teoremas que en el fondo habían sido probados en el cálculo de predicados, en RS. ¿Okay? Entonces, no había en ese sentido problema. Bueno, vamos ahora a seguir desarrollando. Si no hay consultas, si no hay ningún tipo de pregunta, seguimos desarrollando entonces el cálculo.
Tal vez lo último que habíamos visto, recuerden que era la noción de dualidad. Vamos a emplear el metateorema de la dualidad en muchas pruebas de lo que sigue ahora. ¿Okay? Y recuerden que primero tienen que recordar y tienen que tener muy claro la manera en cómo se construye el dual. Y recordar que el dual es lo mismo, se equivale a la negación de la fórmula correspondiente. El dual de cualquier fórmula es la negación de esa fórmula. O sea, digamos, no W, sí, solo sí, el dual de W. Eso es lo que establece el teorema de la dualidad. ¿Okay? Y el corolario, que es el que sirve mucho, digamos, es que si W sí, solo sí W, de ahí se sigue que, también es importante el corolario, ¿verdad? Porque lo vamos a usar también en la prueba. Si W sí, solo sí U, perdón, entonces el dual de W sí, solo sí, el dual de U. Bueno, la vez pasada les había, vamos a compartir pantalla, pero otra cosa. Ahora, el chat, vamos a ver qué pasó en el chat. Bueno, sí. Ok, voy a compartir pantalla. Nada más, déjenme ver una cosa un momento. Poner esto aquí. Bueno, habíamos visto que el cuadro de oposición propio del cálculo, pero eso lo vimos en el texto, eso está en el texto de Copy en la página 304. Aquí hay el cuadro de oposición cruzado, ¿verdad? De las proposiciones categóricas clásicas, se deja también entender mediante la dualidad. Discúlpenme un instante, ya regreso, ¿verdad? Pueden ir viendo esto, ahorita lo voy a explicar. Bueno, veamos. Ahora se van a probar una serie de teoremas. En algún momento, a partir del teorema 14, o empezando con el 14, que ahorita aparece, se van a probar una serie de teoremas que tienen una restricción, que es que uno de los elementos, que en este caso va a ser una Q, no debe aparecer libre la variable X. Entonces, esos teoremas valen solamente con esa restricción. Pero primero vamos a ver algunos teoremas que no tienen esa restricción. Veamos el teorema 11. Es un teorema de que si existe una X tal que P o Q, pero aunque existe una X tal que P o Q, sí, solo sí, existe una X tal que P o existe una X tal que Q. O sea, es la distribución bidireccional del cuantificador existencial con respecto a la disyunción. En el curso de lógica simbólica básica yo muchas veces he señalado que hay una cierta relación, digamos, entre la disyunción y el cuantificador existencial, porque un cuantificador existencial lo que implica en el fondo es que, digamos que para todas las instancias de X, podemos verlo como una especie de disyunción infinita, por lo menos indefinida, ¿verdad? Que abarcaría, digamos, existe una X tal que P de X, tal que F de X, por ejemplo, sería lo mismo que decir o bien F de A, o bien F de B, o bien F de C, etcétera, al infinito.
nunca puede ser reducido por eso a una tabla de verdad, porque tiene que ser una tabla de verdad infinita. Y mientras que el cuantificador universal tiene una relación con la conjunción, porque más bien sería f de a y f de b y así al infinito. Bueno, pero aquí vemos entonces que se puede distribuir el cuantificador existencial en ambas direcciones, o sea que esto vale tanto yendo de aquí para acá como yendo de acá para acá. Y por lo tanto, esto sería una regla de, digamos, este teorema nos serviría de base precisamente para, aplicando la regla del reemplazo, el metateorema 3 que se demostró antes, en cualquier ocurrencia en una demostración de esta fórmula, pueda ser sustituida, ya sea que esté sola o que esté formando parte de algo más grande, pueda ser sustituida por esta otra fórmula y viceversa. O sea, en el fondo, los teoremas que tienen la forma de sí solo sí constituirían la base de lo que podemos llamar una regla de equivalencia. Entonces, habría que invocarlos junto con la regla del reemplazo, ¿cierto? Bueno, que la regla de reemplazo es en el fondo también el corolario del metateorema 3, pero lo vamos a invocar como RR. Ok, veamos a ver entonces la prueba. Para toda X no P y no Q, sí, solo sí, para toda X no P y para toda X no Q. Este es el teorema 1, que es un teorema que, bueno, teorema 1. Okay. Y ahora, ¿qué hacemos aquí? Bueno, dice, si existe una X tal que P o Q, existe una X tal que P o Q, sí, solo sí, existe una X tal que P o existe una X tal que Q. ¿Qué pasó aquí? Bueno, resulta que existe una X tal que P o Q es el dual de para toda X ni P ni Q, porque recuerden cómo se construye el dual. Yo sustituyo el cuantificador universal por el cuantificador existencial. En cualquier P negativa la sustituyo por su versión afirmativa y viceversa. Sustituyo la conjunción por la disyunción. Sustituyo aquí también, hago lo mismo, y entonces hago lo mismo aquí. Ok, sustituyo entonces el cuantificador universal por el existencial, no P por P, ok, muy bien. Pero lo invoco, viene de 1 por el corolario, ok, okay, del teorema de la dualidad IR1. ¿Por qué por el corolario del teorema de la dualidad? Pues por ejemplo, el corolario del teorema de la dualidad que me dice es que digamos, si esto, sí, solo si esto, entonces de ahí se sigue que el dual de esto, sí, solo si, el dual de esto otro. Ese es el corolario del teorema de la dualidad. O sea, si W sí, solo si U, si W sí, solo si U, entonces W asterisco, o sea, perdón, W dual, el dual de W, sí, solo sí, el dual de U. ¿Okay? ¿Y por qué R1? Lo que quiero mostrarles aquí es para, como ustedes van muchas veces a estudiar el texto de copy, puede ser que a veces se pierdan porque el texto de copy lo que está haciendo mucho es precisamente dar por sentado el cálculo proposicional y todo, y resumir mucho las demostraciones. Nada más pone P, cerrar un círculo, y no dice de dónde viene la cosa. ¿Por qué R1? Porque el corolario, está suponiendo el corolario del tema de dualidad, que sería más bien esta fórmula, entonces esta otra. Ahora, dada esta fórmula, de esta fórmula, entonces esta otra, se sigue esto por modus ponens. ¿Lo están viendo? Entonces, aquí, digamos, una demostración más extensa o más precisa tendría que poner más bien como paso 2, ¿verdad? Esta fórmula como antecedente, un entonces, y esta fórmula como consecuente, ¿verdad? Y eso sería precisamente el corolario del teorema de la dualidad. ¿Okay? Y después obtener por R1, es decir, por modus ponens, de ese paso, este paso que pone aquí apenas como 2. Pero aquí lo que está haciendo es resumir toda esa serie de pasos en el entendido de que el que lo lea pues va a entender de qué se trata. ¿Okay? Y en el texto va a aparecer muchas veces las cosas de esa manera. ¿Entienden?
Recuerden, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? O sea, cuando no hay preguntas, yo asumo que todo el mundo está entendiendo. ¿Okay? A veces me gustaría más que ustedes tal vez participen más o pregunten si tienen dudas, porque después entonces no hay otra oportunidad de que ustedes estén en las dudas. Espero que esto haya quedado entendido. Y va a aparecer mucho así en los libros de las demostraciones. Yo lo que hago muchas veces es más bien mostrar cosas que ustedes no tienen por qué hacer tampoco. En una tarea ustedes pueden poner perfectamente P, nada más, sin estar recurriendo necesariamente a las fórmulas del cálculo proposicional y todo, ¿verdad? Claro, si yo veo que se equivocaron, pues sí, la tarea estaría mala, ¿verdad? Pero digamos que si veo que no hay ninguna fórmula, pero digamos, no es requisito de que ustedes invoquen la fórmula del cálculo proposicional que les da derecho a poner P. Aunque yo generalmente cuando lo hago para que ustedes recuerden de dónde vienen las cosas, para facilitarle la comprensión, cosa que el libro no hace. ¿Okay? Entonces, ahora viene el teorema 12, que no está demostrado en el libro. El teorema 11 está demostrado en el libro así. ¿Okay? Aunque el libro nunca pone que viene de 1, esto lo pongo yo, pero eso no lo pone el libro. ¿Vamos? El teorema 12 no está demostrado en el libro. Dice, existe una X, tal que existe una Y, si existe, es un teorema que existe una X y existe una Y que P sí, solo si existe una Y y existe una X que P. Es decir, lo que podríamos llamar la conmutación de los cuantificadores existenciales. ¿Okay? De hecho, habíamos visto, yo les había dicho, pero digamos, nunca habíamos, creo que tal vez lo habíamos probado por prueba condicional al principio del curso, o incluso muchas veces yo en lógica simbólica básica lo pruebo usando la prueba condicional, ¿verdad? Que cuando los cuantificadores son iguales, pueden sustituirse en su orden, ¿verdad? Tanto dos cuantificadores universales diferentes, ¿verdad? Para toda X y para toda Y, pueden cambiar el orden y no pasa nada. Es decir, obtenemos ahí una equivalencia. Entonces, prueba, ¿verdad? Bueno, para toda X y para toda Y, si para toda X y para toda Y no P, sí, solo si para toda X y para toda Y y para toda X no P. Esto está probado ya por el teorema 9. Esto es, si el teorema 9 lo prueba para una P, igual entonces también para una P. ¿Okay? Y ahora entonces, por el corolario igualmente por el corolario del teorema de la dualidad de R1, ¿verdad? O sea, lo que me dice es que esto es el dual de esto. ¿Cómo obtengo bueno, sustituyo el cuantificador universal por los existenciales. Sustituyo las negaciones de fórmulas P por, digamos, por la fórmula sin negación. Entonces, y el corolario del teorema de la dualidad me dice que si esto sí, solo si esto, entonces si esto sí, solo si esto. Aquí también me estoy comiendo el paso, pero también para acostumbrarlos a ustedes a ver cosas que van a encontrar en el libro. O sea, aquí tal vez la demostración tal vez más detallada tendría que haber puesto como un segundo elemento, un condicional que tuviera esto como antecedente, entonces esto como consecuente. Y de ese segundo paso y el paso 1, por modus ponens, se hubiera seguido este paso. ¿Okay? Entonces, lo que me dice es que si tengo una fórmula W sí, solo si U, de ahí se sigue que el dual de W sí, solo si el dual de U. ¿Okay? Recuerden que el dual es la negación de la fórmula original. O sea, existe una X tal que y existe una Y que P es la negación de para toda X y para toda Y no P. Tengan presente también siempre eso. Este es el teorema 12 demostrado. La demostración no está en el libro, aquí se las doy. El teorema 13 tampoco está demostrado en el libro. ¿Okay? Okay. Aquí les puse, por ejemplo, el margen, si lo pueden ver, pues se está saltando un paso, ¿verdad? Para recordarles que aquí el paso que tiene que seguir intermedio sería el paso que enuncie el corolario del teorema de dualidad, ¿verdad? Y después muestra por R1. Pero digamos, lo voy a seguir haciendo así porque el libro lo hace para que ustedes se acostumbren. Pero recuerden, digamos que, ahora, si ustedes lo quieren hacer extenso y mostrarlo, pues también lo pueden hacer. No es que tengan que hacerlo así. Pero como en el libro se va a seguir haciendo así muchas veces, entonces para que ustedes se acostumbren, entonces yo lo hago así también. Ok, bueno, ahora no me acuerdo por qué puse esto, pero posiblemente porque este teorema tiene que aparecer aquí. Sí, vamos a ver.
Sí, es creo que es el teorema. Okay. Teorema 13. Vamos a ver. Existe una X tal que P y Q, entonces existe una X que P y existe una X que Q. Es la distribución unidireccional, insisto aquí, unidireccional, del cuantificador existencial con respecto a la conjunción. Digo unidireccional porque no es verdadera la inversa, no es un sí, solo sí. ¿Okay? Si existe una X tal que P y Q, entonces de ahí se sigue que existe una X tal que P y existe una X que Q. Pero no a la inversa, como ustedes pueden verlo, digamos, si yo digo, digamos, si existe un estudiante albino, digamos, por ejemplo, que fuera albino, entonces existe un estudiante y existe un albino. Pero no necesariamente si existe un estudiante y existe un albino, de ahí se siga que existe un estudiante albino. A la inversa no necesariamente va a ser, puede ser verdad, pero no necesariamente va a ser verdad. Podría ser perfectamente que hubiera estudiantes y hubiera albinos y que no hubiera ningún estudiante albino. Entonces, esto solo funciona en una dirección, es un condicional, no es un bicondicional. Entonces, voy a cancelar esta llamada. Bueno, no sé, alguien me estaba llamando, pero no sé quién es. Si yo tengo que, vamos a ver, entonces aquí el teorema 10, empiezo con el teorema 10, que tiene precisamente esta forma. Si para toda xp o para toda xq, entonces de ahí se sigue que para toda xp o q. Ese es el teorema 10 del cálculo de predicados. Entonces ahora, aquí, por la regla del reemplazo, o sea, invoco ahora el teorema 24 del cálculo proporcional, pongo P, ¿verdad? Pero lo que estoy invocando en el fondo es el teorema 24 del cálculo proporcional, que es este: si P, entonces Q, sí, solo sí; si no Q, entonces no P. Y la regla de reemplazo me va a permitir sustituir cualquier cosa que tenga esta forma por cualquier cosa que tenga esta otra forma. Entonces aquí, si esto, entonces esto; sí, solo sí, eso sería el teorema 24 del cálculo proposicional. Sí, solo sí; si no esto, o sea, si la negación de esto, entonces la negación de esto otro. ¿Ok? Y entonces, dado esto, ¿ok? Por la regla del reemplazo, yo puedo entonces sustituir esto por esto, o sea, obtener esto. ¿Okay? Si no para todo xp o q, entonces no es el caso que para todo xp, o no es el caso, o para todo xq, no es el caso que para todo xp, para todo xq. Y ahora, por el teorema de la dualidad y regla del reemplazo, ¿okay? Dice que si esto es verdad, ok, vamos a ver. Ok, entonces obtengo el dual, ¿verdad? Que sería, existe una X, el dual de esto es, vamos a ver, teorema de la dualidad aquí, la regla de reemplazo. ¿Qué pasó? Existe una X. Ah, bueno, si el teorema de la dualidad me dice que la negación de esto equivale al dual, ¿verdad? No para toda X, P o Q, equivale al dual de qué? De para toda X, P, el dual, olvídense de esta negación. El dual de para toda X, P o Q es, existe una X tal que P y Q. Entonces, pues, la negación de esto, o sea, la negación de esto es su dual, que es esto. ¿Okay? Y el dual de para toda XP o para toda XQ es, existe una X tal que P, existe una X que Q. Entonces, su negación es precisamente este dual. ¿Verdad? Entonces, el teorema de la dualidad me dice que, ok, bueno, que primero, dada que la negación de esto es esta. Una cosa. Ok. O sea,
que la negación de esto, sí, solo sí esto. Que la negación de esto, sí, solo sí esto. Entonces, ahora, con la regla de reemplazo, sustituyo la negación de esto por su equivalente, que es esto. Y sustituyo la negación de esto por su equivalente, que es esto. Yo tengo esta fórmula, ¿verdad? Aplicando el teorema de la dualidad y la regla de reemplazo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre esto? A ver. Entonces, esta es la demostración del teorema 13. Una demostración que no está en el libro, yo se los voy a enviar cuando les envíe la hoja de la clase de hoy. Siempre les envío la hoja un poco tarde porque quiero revisarla. Okay. Bueno, aquí puse esto, el teorema de multiplicadores, pero en realidad es esto de aquí, es esto mismo de acá. Lo voy a borrar de aquí porque está aquí puesto para que no quede en el texto. Porque esto que estoy borrando está puesto aquí, ¿vale? Para que ustedes pues sepan de dónde viene la cosa. Ahora vean lo que dice aquí. Todos los siguientes 10 teoremas, del 14 al 23, parten del supuesto de que no hay ocurrencias libres de X en Q. O sea, ninguno de estos teoremas sería verdadero si en el caso de que Q tuviera una ocurrencia libre de X. Solo son verdaderos, o sea, solo son verdaderos con esa restricción, que no haya ocurrencias libres de X en Q. ¿Ok? Y la prueba, y sus pruebas pues suponen precisamente eso. Teorema, aquí sí, para no hacer las cosas muy largas, ¿verdad? Cuando la prueba de los teoremas está en el libro, nada más pongo, la prueba está en el libro, ahorita la vamos a ver en el libro. Se me hacía muy largo hacer todo ahora, entonces lo que está en el libro lo dejé ahí, lo vemos en el libro. El teorema 14 dice que es un teorema que para toda XQ, sí, solo si Q, siempre y cuando Q no tenga ocurrencias libres de X. O sea, Q no tiene ocurrencias libres de X, quiere decir que, bueno, Daniel, vamos a ver, hasta ahora viene Daniel, vamos a ver, okay. Quiere decir que ni siquiera, o sea, que, digamos, que incluso si yo quito este cuantificador aquí, aquí no va a haber ninguna ocurrencia libre de X. Claro, con el cuantificador obviamente no habría ninguna, pero aún sin el cuantificador no tiene que haber ninguna. ¿Okay? O sea, este cuantificador en realidad no está cuantificando nada, porque toda ocurrencia de X que hay aquí adentro, o bien no hay ocurrencias de X, o bien las ocurrencias de X que hubiera aquí adentro estarían capturadas por otro cuantificador. Entonces este cuantificador no estaría cuantificando nada. Entonces, con esa restricción, ¿verdad? De que no hay ocurrencias libres de X, ¿verdad? Entonces vale el teorema 14, ¿ok? Entonces estamos con el 14 que para toda XQ sí solo sí Q, y que de Q se sigue que para toda XQ. Un ejemplo podría ser, digamos, Sócrates para toda X, Sócrates es mortal. Bueno, esa X, ese para toda X no está sí, solo si Sócrates es mortal. Y Sócrates es mortal, sí, solo si para toda X, Sócrates es mortal. Es un cuantificador inútil porque no se cuantifica, pero es una fórmula bien formada del cálculo, puede funcionar. O podría ser que para toda X existe una X tal que X es sabio. Sí, solo sí existe una X tal que X es sabio. Digamos, ese para toda X no está cuantificando nada porque el existe una X tal que X es sabio, está capturando la ocurrencia, la única ocurrencia de X. Entonces, el para toda X delante de un existencial no afectaría para nada porque la fórmula no contiene ocurrencias libres de X. Lo que trato que es de ilustrar, digamos, qué es lo que está detrás de esto, pero veamos cómo se prueba en el libro. Recuerden que en el momento en que ustedes no entiendan algo o tengan una consulta, me preguntan. Entonces, vamos a ver, es el teorema 14, que sí está demostrado en el libro. Entonces dice, para toda XQ sí solo sí Q. Entonces, prueba. Para toda XQ, entonces Q. Este es el postulado quinto, que precisamente establece también, el postulado quinto. Okay.
Déjenme una cosa, por cierto, un detalle en el postulado quinto que aquí veo. Sí. Ok, postulado quinto, que no necesariamente, por cierto, asume esta restricción, pero es válido tanto con como sin la restricción del postulado quinto. Okay. Ahora, Q, entonces Q, P. Bueno, ¿por qué P? Porque precisamente esto es un teorema del cálculo proposicional. De hecho, es el teorema 7 del cálculo proposicional. Q, entonces Q. Ahora, si Q, entonces para toda XQ, esta es la regla derivada 1, ¿verdad? ¿Ok? Que de hecho es precisamente, okay. Si esta regla derivada 1, de hecho, asume, déjenme ver una cosa, por cierto, que no debe haber ocurrencias libres aquí. Si Q, entonces para toda XQ, ¿ok? Y, y de ahí se sigue por P, o sea, por, en este caso, por silogismo hipotético, que para toda XQ, bueno, se sigue más bien por conjunción. Vean, obtuvimos que para toda XQ, entonces Q. ¿Okay? O sea, es para toda XQ, entonces Q. Y que si Q, entonces para toda XQ. Entonces, poniendo en conjunción estas dos cosas, esto y esto, obtendríamos este sí, solo sí. Y aquí el libro pone nada más P, sí, por cálculo proposicional. Ustedes ven que precisamente se trata, pues, o ustedes ya pueden pues, ver de dónde viene. Viene de la conjunción de esto, pero de la conjunción de esto con esto. ¿Okay? Y entonces obtenemos un sí, solo sí. Ese es el teorema 14. Recordemos que todos estos teoremas tienen esa restricción, que en Q no hay ocurrencias libres de la variable X. Entonces, ahora el 15 no está demostrado, entonces yo les voy a mostrar la demostración, mi demostración del 15. Un momentito, vamos a dejar de compartir esto. Y ahora compartimos otra cosa. Teorema 14, la puesta en el libro, teorema 15. Voy a ponerlo así para que se vea más bonito. Entonces el teorema 15 me dice, si existe una X que Q, pero vean que este cuantificador existencial es un cuantificador que no está cuantificando, o sea, que no está afectando a ninguna, porque se supone que en Q no hay ocurrencias libres de X. Sí, solo sí Q. ¿Okay? Muy bien. Entonces, prueba. Para toda X no Q, sí, solo sí, no Q. Ese es el teorema, precisamente el teorema 14. Sustituyendo Q por no Q. Para todo X no Q, sí, solo sí, no Q. Teorema 14, teorema que acabamos de demostrar. Y por lo tanto, ahora, si existe una X que Q, que es el dual de este, sí, solo sí, Q, que es el dual de este. De 1 por el corolario del teorema de la dualidad y R1. O sea, el corolario de la dualidad sería que es si esto, entonces esto. Si tengo dos fórmulas unidas por sí, solo sí, entonces se sigue los duales de esas dos fórmulas también unidas por sí, solo sí. Con este antecedente obtenemos este consecuente. De 1 por el corolario del teorema de la dualidad y R1 y modus ponens. Resumido. ¿Okay? Tal y como lo hace el libro. Pero si ustedes quieren verlo, lo podrían hacer, digamos, más desplegado. ¿Okay? Yo lo hago así para acostumbrarlo a las demostraciones del libro. Pero entiendan lo que pasó aquí. ¿Okay? El corolario del teorema de la dualidad me dice que si tengo un sí, solo sí, ¿verdad? Entonces se sigue también los duales de esas dos fórmulas. Si tengo dos fórmulas unidas por un sí, solo sí, de ahí se siguen los duales de esas dos fórmulas unidas por un sí, solo sí. ¿Verdad? Entonces, dado este antecedente, se sigue el consecuente de eso que es esto. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería entonces la prueba del teorema 15. Teorema 16 y 17, las pruebas están en el libro. Vamos a verlas. 17, vamos a decir negrito, me gusta más resaltar los teoremas.
Vemos el 16 entonces. Okay. Para toda X, P y Q, sí, solo sí, para toda X, P y Q. Recuerden que en estos teoremas, desde el 14 en adelante, aunque sea llover sobre mojado, estamos asumiendo que Q no contiene ocurrencias libres de la variable X. Aquí no sé, P podría contenerlas o no, ¿okay? Aquí no interesa, ¿sí? Pero sí Q no contiene ocurrencias libres de la variable X. Entonces, prueba. Para toda X, P y Q, sí, solo sí, para toda X, P y para toda X, Q. Este es el teorema 1 del cálculo de predicado. Entonces, ahora, para toda X, Q, sí, solo sí, Q. Este es el teorema 14. Este que acá, el primer teorema, ¿verdad? En el entendido de que en Q no haya ocurrencias libres de X. Y entonces ahora aplicamos la regla del reemplazo, ¿verdad? Es decir, teniendo esto aquí, esto nos permite reemplazar para toda X, Q por Q. Aquí. Como estos dos son inquietos, entonces puedo reemplazar esta ocurrencia de esto aquí, que es esto, por esto. Entonces tengo para toda X, P y Q, sí, solo sí, para toda X, P y Q. Entonces esto vendría sí, de 1, si yo lo hubiera hecho de 1 y 2, por la regla del reemplazo. O sea, por el corolario del metateorema 3. Regla del reemplazo. Okay. Bueno. Teorema 17. Okay. Manfred llegó tarde hoy. Se perdió muchas cosas interesantes. Vamos a ver. El teorema 17. Bueno, okay. Ahí iba a decir algo, ¿no? El teorema 17, entonces lo tengo así. Si existe una X tal que P o Q, existe una X tal que P o Q, sí, solo si existe una X tal que P o Q. Bueno, ok, entonces, vean que habíamos dado un teorema, uno puede pensar, bueno, esto tal vez para aquel teorema que nos mostraba la distribución del cuatrifinal existencial con respecto a la disyunción. Pero el problema es que ese teorema nos dice que existe una X tal que P o Q, entonces existe una X tal que P o existe una X tal que Q. Claro, es decir, si fuera una doble equivalencia hubiera sido muy fácil demostrarlo, porque entonces existe una X tal que Q, por el teorema 14 se convertiría solo en Q, en el supuesto de que Q no contiene variables libres, pero no es, pero el teorema que demostramos antes, ¿verdad? Que creo que era el 13, no me acuerdo ya, déjenme ver, era el 11, más bien, el teorema 11, ¿verdad? No contenía un sí, solo sí, sino que contenía un entonces. Entonces no nos sirve para demostrar esta equivalencia que es un sí, solo sí. Entonces lo que se hace es esto, ¿verdad? Para toda X, no P y no Q. Ok. Sí, solo sí, para toda X, no P y no Q. Y este es el teorema 16, ¿verdad? Nada más que P y Q se han sustituido por no P y por no Q. Okay. Pero si ustedes se fijan, esto es precisamente el dual de esto. Para toda X, vean, donde hay aquí un universal, hay aquí un existencial, donde hay aquí una negación, donde hay una conjunción, hay una disyunción. Y entonces ahora, por el corolario del teorema de la dualidad y modus ponens, que me dice que si esto, entonces esto, de ahí se siguen, digamos, si esto, entonces esto, de ahí se siguen sus duales, que es esto. Ok, más bien, perdón, que si esto sí, solo si esto, entonces de ahí se sigue el dual de esto, sí, solo si el dual de esto, que es precisamente esta forma. Entonces, de eso y por modus ponens se sigue esto. Si existe una X tal que P o Q, sí, solo si existe una X tal que P o Q. Porque precisamente esto es el dual de esto y esto es el dual de esto.
Ahí está entonces el teorema 17 demostrado. El teorema 18 y el teorema 19 no están demostrados en el libro. Tampoco el 20, el 21, el 22 y el 23. Entonces, yo tuve que demostrar esos teoremas. Entonces, vamos a ver cómo resultó la demostración. Entonces, ¿dónde está? Compartir pantalla. El teorema que está en el libro, teorema 17, después está en el libro, teorema 18. Existe una X tal que P, entonces Q. Sí, solo sí, para toda X, P, entonces Q. En el curso anterior veíamos muchas veces que es curioso una forma, existe una X tal que P, entonces Q, porque basta que no haya, digamos que haya algo, digamos, basta que P sea falsa, o sea, basta que haya algo, digamos, si P fuera, por ejemplo, una F de X, ¿verdad? Basta que haya una cosa que no cumpla F de X, un valor de X para la cual F de X sea falso, ¿no? Para que una forma de este tipo me haga verdadera siempre. ¿Okay? Por ejemplo, basta que si yo tengo, existe una X tal que si X es sabio, entonces X es mortal. Ahora no se me ocurre un ejemplo, vamos a ver. Existe una X tal que si X está en mi casa, entonces X es eterno, ¿verdad? Bueno, basta con que haya algo que no esté en mi casa, ¿verdad? Para que yo pueda concluir que eso es verdadero, por falsedad del antecedente. Pero eso lo veíamos en lógica simbólica básica. Entonces, es una curiosidad con respecto a las fórmulas que a los condicionales cuantificados existencialmente. Entonces, me dice que esto sí, solo sí, para toda XP, entonces Q. En el supuesto, recordemos que a partir del teorema, que a partir precisamente del teorema 14, estamos siempre en todas estas demostraciones, ¿verdad? Y solo vale en ese supuesto de que en Q no hayan ocurrencias libres de X. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Existe una X tal que no P o Q, sí, solo sí. Existe una X tal que no P o Q, teorema 17. Que ya fue probado, ¿verdad? Nada más sustituyendo P por no P. Existe una X tal que no P o Q, sí, solo sí. No es el caso que no exista una X tal que no P o Q de 1 por P y la regla de reemplazo. Déjenme ver una cosa que fue lo que dice aquí. Ajá. No, tal que no es el caso que no existe una X tal que no P. Bueno, ya no me acuerdo qué fue lo que dice aquí. Déjenme ver qué fue lo que dice aquí. Si no lo reviso después y se lo doy, porque ahora sí ya me entró una confusión que no tengo muy claro. Es que aquí más bien, si es que aquí lo que debía haber pues es todo esto entre paréntesis, pero déjenme ver si funciona. No, está bien, claro. Porque, sí, es decir, por cálculo proposicional existe una X tal que no P, lo mismo que no es el caso que no existe una X tal que no P. Es decir, esto se sigue por el tema que dice que P sí, solo sí, no P. Entonces lo puedo sustituir por regla de reemplazo. Claro, aquí le quería haber puesto, existe una X tal que no P, sí, solo sí. No es el caso que no existe una X tal que no P. Esa equivalencia que es una equivalencia del cálculo proposicional, que sería P sí, solo sí, no, no P. ¿Okay? O sea, doble negación. ¿Okay? Y entonces sustituyo por la regla de reemplazo
esto está aquí por su doble negación. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Entonces, ok, eso es P por regla de reemplazo, doble negación. Entonces, ahora, existe una X tal que no P o Q, pero esto y esto, digamos, esto precisamente equivale por definición a esto y esto. Esa es la definición del cuantificador existencial. Que es decir, y entonces precisamente sustituyo esto por un cuantificador universal. ¿Okay? No para toda X, P o Q, de 2 por definición de cuantificador existencial. ¿Okay? Y entonces ahora tengo que existe una X tal que si P entonces Q, sí, solo si, vamos a ver qué dice aquí. Ah, bueno, sí, no para toda X, P o Q es lo mismo que si P entonces Q, entonces por definición de qué? Por definición de condicional. Aquí en realidad estoy asumiendo algo que habíamos visto desde la vez pasada, desde que empezamos a hablar de dualidad, ¿verdad? En realidad la definición de condicional es, no es el caso que P y no Q, pero eso se convierte fácilmente, bueno, lo voy a poner, cuando les envíe esta hoja del curso, se lo voy a poner aquí al margen para que vean, o sea, fácilmente de no es el caso que P y no Q, yo paso a no es el caso que no P y no Q, o sea, a decir que un condicional equivale a no P o Q. Claro, yo puedo hacer siempre esa transición. Lo resumo fácilmente diciendo que es por definición. ¿Me siguen o no me siguen? Bueno, lo voy a poner en un comentario al margen cuando entregue esta hoja. O sea, no es el caso que P o Q es lo mismo que para toda X, P, entonces Q. ¿Recuerden? Ok. Entonces aquí es como obtuve que si existe una X tal que P, entonces Q, entonces sí, solo sí, para toda X, P, entonces Q. De esto, porque esto es lo mismo que este condicional. Bueno, ok, teorema 18. Sí. Voy a poner un asterisco aquí para recordarme que tal vez tengo que poner una explicación un poco más detallada de algunas cosas. Voy a poner el asterisco. Se me olvidó cómo era el asterisco. Bueno, no importa. Ahí está. Teorema 19. Tampoco está demostrado en el libro. Si existe una X, tal que si Q entonces P, sí, solo si Q entonces existe una X que P, en el supuesto de que en Q no haya ocurrencias libres de la variable X. Prueba. Del teorema 11 sacamos, ¿verdad? Que si existe una X tal que no Q, en el teorema 11 está con Q, pero sustituimos Q por no Q. Si existe una X tal que no Q, P, sí, solo si existe una X tal que no Q o existe una X tal que P, teorema 11. Existe una X tal que no Q, sí, solo si no Q, teorema 15, en el supuesto de que Q no contenga ocurrencias libres. Vean, este es el teorema 15. Existe una X tal que Q, sí, solo si Q, en el supuesto de que Q no contenga ocurrencias libres de X. ¿Okay? Y ahora, por la regla del reemplazo, reemplazamos ¿verdad? La ocurrencia de existe una X tal que no Q por Q. ¿verdad? O sea, esto me permite reemplazar precisamente esto por esto donde quiera que ocurra. Entonces, existe una X tal que no Q o P, sí, solo sí, no Q. Aquí hemos reemplazado, existe una X tal que no Q por no Q, ¿verdad? A partir de esta equivalencia. Me permite reemplazar esto por esto. Existe una X tal que no Q o P, sí, solo sí, no Q, o existe una X tal que P de 1 y 2 por regla de reemplazo. Es decir, en 1, 2 es lo que me autoriza a reemplazar esto, que está aquí, por esto. Es lo que he hecho aquí, por la regla de reemplazo. Vean que entonces lo seguimos invocando como RR, regla de reemplazo. Y es una forma de decir que en el fondo estamos derivando una regla de equivalencia de aquí. Bueno.
Ese es el teorema. Hay 4, faltan. Paso 4. Existe una X tal que Q, entonces P. Sí, solo sí. No Q, o existe una X tal que P se me convierte en si Q, entonces existe una X tal que P. De 4 por definición, ¿verdad? En un sentido amplio de definición, ¿verdad? Porque no es la definición primera del condicional que es, pero se puede derivar fácilmente por definición de condicional y definición de disyunción. Pero está bien, se lo voy a poner al margen después, digamos. Ok, la explicación. Teorema 20. Vamos a ver. Hoy nos va a dar nada más, creo que para eso, son teorema 19, teorema 20, para ver 21, 22, 23, 24, 25, sí, son varios teoremas, ¿verdad? Y para la próxima clase va a quedar entonces lo que está en la página 307, sigue algo largo y complejo que es, que creo que lo voy a ver en la próxima clase, que son la relación de todo esto con las técnicas de deducción natural. O sea, nos falta ver, por ejemplo, vean que hasta ahora no hemos hablado de algo tan elemental en el cálculo de predicados como es la ejemplificación existencial. Se no ha aparecido para nada una regla de... Ha aparecido algo que... Ha aparecido la generalización universal y vamos a ver que también hay que ver algunos detallitos de la generalización universal. Pero no ha aparecido la ejemplificación existencial. Bueno, tenemos que ver también qué pasa con la ejemplificación universal. Profe, Y a ver qué pasó. en el teorema 18, es que tengo una duda con una negación. Bueno, vamos a ver el 18 otra vez. ¿Dónde está la duda? Para ver en dónde era. En la línea 3, que dice menos para todo X. Ajá, esa No, negación no afecta el cuantificador. esta negación, esta negación está delante de este cuantificador, sí, pero se me ha convertido en para toda XP, entonces Q. ¿Por qué? Porque, voy a ponerlo aquí al margen, ¿verdad? Porque P entonces Q es lo mismo que no P, digamos, entonces Q. ¿Ok? Entonces, si yo tengo no para toda XP, pero digo, lo que quiero decir más bien es, digamos, no P o Q, también me equivoqué, disculpe. Lo que quería mostrarles es que no P o Q es lo mismo que si P entonces Q. Entonces, aquí tengo algo de la forma no P o Q, ¿sí? No para toda X, P o Q. Eso se me convierte en para toda X, P, entonces Q. Porque esto es lo mismo que esto. ¿Ok? ¿Te quedó claro o no? Si no te quedó claro, decime, no, no me quedó claro. Si todavía hay dudas, decime, no, todavía tengo esta duda. Pero por favor, no te quedes con la duda. ¿Ok? A ver. Sí, la duda es que, para que esa negación llegue hasta P, tiene que pasar sobre el cuantificador. No, Y bueno, yo asumo que ese cuantificador debería cambiar, pero... pero date cuenta que no, porque esta negación está negando todo esto. O sea, no es que esta negación Ah, llega hasta P, es la negación de todo este elemento. ¿Ok? ok, ok, ahora sí. Y es todo ese elemento que se me convierte en el antecedente aquí. ¿Ok? Sí. Ok, ahora sí. Bueno, Gracias. por favor, no se queden con dudas. Cuando algo no les suene, díganme, es que eso no me suena. Y por favor, entonces yo retrocedo y lo vemos otra vez. ¿Okay? Dicho sea de paso, esas reglas, digamos, la regla de negación cuantificada, corresponde más bien, o sea, no la hemos visto exactamente como una regla, corresponde más bien a una serie de teoremas, por ejemplo, corresponde y algunas definiciones, digamos, por ejemplo, la definición de, de, de cuantificador existencial, como no es el caso que para toda X no otra cosa. Bueno, de todas maneras, sí voy a mostrar, creo que aquí hay algunas cosas que mejor las aclaro después, antes de enviarles esto, las aclaro con algunos comentarios al margen. Y estábamos por el 20, íbamos por el 20, ¿verdad?
20. Okay. Sí, para toda X, si Q entonces P, ok, vamos a ver. Sí, solo si Q, entonces para toda XP, en el entendido de que en Q no hay ocurrencias libres de la variable X. Entonces, pues puedo dar este equivalente. Vean que una vez que pruebo equivalencias, las puedo utilizar después como regla de reemplazo. O sea, donde quiera que aparezca esto, ya sea solo o tomando parte de otra cosa, la regla del reemplazo, o sea, el metateorema 3 del cálculo de predicados, porque recuerden que en el cálculo es el metateorema 4, que es el metateorema 3. Me autorizaría a reemplazar esto donde quiera que ocurra por esto, donde quiera que ocurra, ya sea solo o formando parte de la manera. Pero en este caso específico, siempre y cuando Q no contenga ocurrencias libres de X. O sea, siempre se ha especificado en este caso que Q no contiene ocurrencias libres de X. ¿Okay? Porque todos estos teoremas, desde el teorema 14, inclusive, están partiendo solamente de ese supuesto. Si no serían verdaderos, si hubiera ocurrencias libres de X en Q. ¿Ok? Entonces, bueno, para toda XQ, entonces P sí solo sí, si Q, entonces para toda XP. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, podría perfectamente haber ocurrencias libres de X en P. Pero no en Q. ¿Ok? En Q podría ser algo que no contenga variables o que contenga, por ejemplo, una Y. ¿Ok? O que contenga ocurrencias de X, pero capturadas por otro cuantificador previamente. ¿Okay? Bueno, prueba. Vamos a ver. Si Q, para toda X, si Q entonces P, entonces si para toda X Q, entonces para toda X P. Este es el teorema 2. ¿Okay? Entonces, para todo, este teorema no estaba, sí, no está probado en el libro. Sí, entonces, para toda X Q, sí, solo si Q, teorema 14, en el supuesto de que Q no contenga ocurrencias libres de X. Eso ya lo hemos probado. Esto lo invoco para realizar por la regla del reemplazo, el reemplazo de para toda XQ por Q. Entonces, para toda XQ, entonces P, entonces Q, o sea, aquí he empezado para toda XQ por Q, ¿verdad? A partir de esto. Entonces, para toda XQ, P de 1 y 2 por la regla del reemplazo. 4. Ahora, para toda X no Q o para toda X o para toda XP, déjenme ver qué dice aquí. ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver, para toda X no Q o para toda XP, ¿de dónde salió esto? Déjenme ver. Entonces, para toda X no Q o P, no, es el teorema 10, es una utilización del teorema 10. Para toda X no Q, para toda XP, entonces para toda X no Q o P. O sea, lo que me dice es que bueno, aquí nada más que en vez de el teorema 10 está para Q o P, ¿verdad? Pero aquí lo sustituimos Q por no Q. Para todo X no Q, para todo XP, entonces para todo X no Q o P. De dos. Vean que este teorema funciona solo en esta dirección, no a la inversa. Es un teorema ya demostrado anteriormente. Ok. Entonces, ahora, para toda XQ, sí, solo sí, no Q. Otra vez el teorema 14. En el supuesto, aquí debe haber puesto otra vez, ¿verdad? De que Q no contenga ocurrencias libres de X. ¿Okay? Y entonces esto me va a permitir sustituir aquí para toda X no Q por no Q. Entonces no Q o para toda XP, entonces para toda X no Q o P y también sustituirlo aquí. Para toda X, bueno, ya estaba no Q, estaba aquí, no Q o P. De 4 y 5 por regla del reemplazo. Reemplazando en 4 para toda X no Q por Q, a partir de lo que me dice la línea 5. Okay. Entonces, de Q entonces, ahora, no Q o para toda XP es lo mismo que si Q entonces para toda XP. Entonces, también aquí hago lo mismo para toda X, ¿verdad? No Q o P, es si Q entonces P. De 6 por definición, ¿verdad? Insistiendo en que, bueno, en que de hecho esto lo podemos derivar fácilmente por la definición de condicional. Okay. O sea, esta disyunción la he convertido en esos condicionales.
Entonces, ahora junto precisamente la línea 4, todo esto, ¿verdad? En conjunción con la línea 7, y obtengo entonces vamos a ver qué dice aquí. No, aquí 8. Sí, dime una cosa. 4. Aquí me brinqué un paso. Aquí debe haber 4. Entonces, aquí hay algo que no hice bien, pero déjenme ver qué fue lo que pasó. Bueno, aquí hice alguna cosa que de momento no logro ver qué fue lo que pasó. Pero no se preocupen, voy a revisarlo y después se los envío. Porque aquí hay algo que ahora no me calza. Es que esto, claro que esto no es, para toda X, para toda X, si Q, entonces para toda X, P, entonces para toda X, Q, entonces P. Aquí debe haber tenido para toda X, Q, entonces P. Bueno, voy a revisar esto, porque aquí hay algo que no está funcionando. Eso lo reviso y después se los envío revisado. Pero no me voy a poner a verlo ahora. Teorema 21. Okay, vamos a ver. Para toda X y Q, entonces P, si solo si existe una X tal que P, entonces Q, en el entendido de que siempre todo esto está bajo ese supuesto de que en Q no hay ocurrencia libre de la variable. ¿Okay? Prueba. Para toda X, si no Q, entonces no P, si solo si no Q, entonces para toda X no P. Teorema 20. Estoy partiendo del teorema anterior, ¿verdad? Cuya demostración debo revisar. ¿Okay? Que tiene precisamente esa estructura. Si para toda X, ok, nada más sustituye aquí Q por no Q. Para toda X no Q, entonces, sustituye más bien no, Q por no Q y P por no P. Para toda X no Q, entonces no P, sí, solo sí. Entonces no Q, entonces para toda X no P. Teorema 20. Entonces ahora digo, para toda X, P, entonces Q, sí, solo sí, no para toda X, no P, sí, solo siendo para toda X, no Q, de 1 por transposición. O sea, aquí lo que hice fue transponer, ¿verdad? No Q, entonces no P, por P, entonces Q, ¿ok? A partir de la regla de transposición del cálculo proposicional, ¿verdad? Y el reemplazo, ¿verdad? Reemplazar no Q, entonces no P, por P, entonces Q. Sí, solo sí, no, y aquí también lo mismo, ¿verdad? Esto lo paso aquí con negación, ¿verdad? Entonces, y pongo la negación delante de no Q. Transposición, ¿verdad? Regla de reemplazo. O sea, reemplacé esto precisamente por el elemento que eso es un teorema del cálculo proposicional. Ahora, para toda X, P, entonces Q sí, solo sí, no para toda X, no P, entonces Q. También por predicado, regla de reemplazo, doble negación, no Q se me convierte en Q. ¿Okay? Y esto se me convierte en existe una X tal que P por definición. Entonces queda así. Para toda X y Q, entonces P, sí, solo sí, existe una X tal que P, entonces Q, de 3 por definición. ¿De acuerdo? Bueno. Recuerden entonces, cuando les envíe esta hoja, les voy a enviar entonces revisado la demostración del teorema 20, que aquí hay algo hay un problema ahí que
que de momento no logro ver en qué consiste, pero voy a revisarlo y voy a modificar. Teorema 21. Teorema 22. Para toda x, p o q, sí, solo sí, para toda x, p o para toda x, q. El 22 y el 23 son los últimos teoremas que tienen esa restricción, porque los que siguen, el 24, el 25, el 26, el 27, ya no tienen la restricción de que no haya ocurrencias libres de x en q. ¿Qué? Prueba. Entonces, para toda x, si no q, entonces p, entonces, si no q, entonces para todo, axioma 4. No q no contiene ocurrencias libres de x. Es un requisito del axioma 4. O sea, para toda x, esto entonces se sigue esto. Ok, axioma 4. Para toda x, no q o p, ¿verdad? Entonces no q o para toda x, p. Aquí he convertido este condicional en su equivalente en disyunción, no q o p. Entonces no q o para toda x, p. Digo, de uno por definición, ¿verdad? Pero insisto en que en realidad no es la definición original de la doble negación, pero se puede obtener por la definición, perdón, del condicional, pero se puede obtener por la definición de condicional más la definición de disyunción, ¿okay? Y más la doble negación. ¿Okay? Pero para no hacer todo ese procedimiento, que sí se los voy a poner tal vez en un recuadrito a la par, entonces asumamos, lo voy a seguir invocando como definición, o sea, como que si también la definición de condicional fuera equivalente a decir que si P entonces Q equivale a no Q o P, lo cual es muy fácilmente derivable de la definición original de nuestro sistema de la condicional, que no es el caso que pedimos. Bueno, okay. Entonces, okay, por definición obtengo de no Q entonces P, no Q o P. Okay. Y también aquí no Q entonces para toda XP, no Q o para toda XP. Okay. Ahora, para toda X, Q o P, entonces Q o para toda XP, ¿verdad? De 2 por cálculo proposicional, doble negación, regla del reemplazo. O sea, he reemplazado no Q por Q. Y he reemplazado aquí no Q por Q. Entonces obtengo para toda X, Q o P, entonces Q o para toda XP. ¿Okay? Regla de reemplazo. Nuestro metateorema 3 del cálculo de predicados. Más bien el corolario, pero no importa, ponemos RR. Para toda X, P o Q, entonces para toda X, P o Q, de 3 por proposición, o sea, por conmutación, que es una fórmula, es un teorema que tiene forma de sí, solo sí y reemplazo. O sea, he reemplazado Q o P por P o Q. Y Q o para toda XP por para toda XP o Q. Para toda XP o para toda XQ, entonces para toda XP o Q, este es el teorema 10. Para toda X, sí, solo sí Q. Para toda XQ, sí, solo sí Q. Este es, Q no contiene ocurrencias libres de X. Esto era, me faltó invocarlo, pero esto era precisamente el teorema 14. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, entonces ahora, para toda X, P o Q, entonces, para toda X, P o Q, 5 y 6, regla de reemplazo. Vamos a ver qué dice aquí. 5. Sí, claro. 5 y 6. Reemplacé para toda XQ. Para toda XQ lo reemplacé autorizado por 6, ¿verdad? Por Q, por su equivalente. Ok, y entonces aquí, para toda X, o sea, en 5 reemplacé para toda XQ por Q. Entonces, para toda XP o Q, entonces, para toda X, P o Q, esto quedó igual. Regla de reemplazo. 8. Para toda X, P o Q, entonces, para toda X, P o Q, eso es 4. Y 7 para toda X, P o Q, entonces para toda X, que es el inverso, ¿verdad? Para toda X, P o Q, entonces para toda X. Conjunción, y esto se me convierte por sí, solo sí, ¿verdad? O sea, esta conjunción de condicionales, por definición, se me convierte para toda X, P o Q, sí, solo sí, para toda X, P.
38 por definición. De acuerdo. El teorema 22. Si ninguno de estos teoremas está probado en el libro. 23. Vamos a ver, entonces, el teorema 23 dice así: para toda X, P y Q, sí, solo si existe una X tal que P y Q. Sigue el supuesto de que en Q no hay ocurrencias libres de X. Prueba. Para toda X, no P o no Q, sí, solo sí. Para toda X, no P o Q. Es el teorema 22. ¿Verdad? Aquí tenemos en la última línea: para toda X, P o Q, sí, solo sí. Para toda X, P o Q. Nada más que hemos sustituido P por no P, Q por no Q. ¿Okay? Teorema 22. Entonces, ahora digo, no para toda X, no P o Q. Sí, solo sí. No para toda X. No es el caso que para toda X, no P o no Q. Por el cálculo de predicados, pero por el cálculo proposicional, la regla derivada 15 de RS, que me dice que si P sí, solo sí Q, que de P sí, solo sí Q se sigue que si no P sí, solo sí no Q. O sea, de un bicondicional se sigue el bicondicional que contiene como elementos las negaciones de los elementos del primero. ¿Okay? Y ahora entonces vamos a ver, por dualidad, la negación de esto tiene que ser igual a su dual. Entonces, por dualidad y por la regla de reemplazo, la negación de esto equivale, equivale al dual de esto. O sea, entonces convierto para toda X en existe una X. Convierto no P en P. Convierto la disyunción en conjunción y convierto no Q en Q. Este es el dual de para toda X no P o no Q. Vean, no es el dual de no para toda X no P o no Q, es el dual de para toda X no P o no Q. Pero el dual equivale a la negación de esto, se equivale a la negación. Eso haciendo con el signo de negación delante. Y el dual de esto, o sea, la negación de esto, no para toda X no P, equivale al dual de lo que está de esto. Si existe una X tal que P o Q. ¿Okay? Entonces, así hemos obtenido la demostración del teorema 23. Ok, déjeme ver qué seguía aquí. Bueno, me acabo de dar cuenta que omití una cosa. Que no, o sea, bueno, voy a aprobarla y se las envío después. Omití que después del teorema 23 sigue el teorema 24, los teoremas 24, 25, 26, 27 y 28, 27 están probados en el libro. ¿Okay? Entonces, no los copié aquí, lo vamos a ver en el libro, pero había una cosa que demostrar que no estoy demostrando, que es la regla derivada 6. Bueno, voy a ponerla aquí, la regla derivada 6, ¿no? Entonces la voy a probar y se las envío después, si es que la prueba no resulta fácil. Regla derivada 6. Y si se emplea en una demostración de otras cosas que aparecen ahí, que dice así. Dice que si P, entonces Q, aquí tengo, vamos a ver, es que estas cosas. Si P, entonces Q, se sigue que P, entonces Q, se sigue que existe una X tal que P
entonces Q. Ok, entonces esta regla derivada la voy a demostrar. Ya regreso un momento, disculpe. Ok, entonces esta regla derivada queda para probar. Voy a probarla y se las envío después porque no me di cuenta cuando estaba probando todos los teoremas que faltaba esa regla. La voy a examinar después y la probamos entonces después. Ok, hay entonces, vamos a ver, nos queda todavía un tiempo. Voy a compartir pantalla para ver los otros teoremas. De hecho, esta regla derivada 6 se emplea en una demostración, en la demostración del teorema 24. Pero como estaba en el libro, entonces, no, perdón, una cosa. Ok. Teorema. Antes de que se me olvide, ya les confirmé la última tarea a todos, les envié recibido, pero se me olvidó confirmar la penúltima, la anterior. Entonces, en el transcurso de esta, digamos, de esta semana, también les voy a confirmar la anterior, que no está confirmada. Okay. Las tareas yo las no tengo tiempo de verlas todas a fondo, pero generalmente las veo unas cuantas, otras las veo así superficialmente, y me alegra ver pues que la mayoría de ustedes tienen realmente capacidad para realizar demostraciones, pruebas y demostraciones, lo cual me parece pues muy bien. Entonces queda por probar la regla derivada 6. Después voy a ver si a tratar de probarla después, porque la omití, no me había dado cuenta que estaba ahí. Y viene ahora el teorema siguiente. No requiere restricciones semejantes sobre las ocurrencias libres de variables en las fórmulas que el teorema contiene. ¿Okay? Después hay otra serie de teoremas que van a tener además otros elementos. Pero vamos a ver, el teorema 24, si existe una X tal que para toda Y P, entonces para toda Y existe una X tal que P. Este teorema nos permite, vean que digamos, el cuantificador existencial, cambiándolo de orden, nos permite llevar a esto, o sea, pero no a la inversa. No es una regla de equivalencia. O sea, yo puedo pasar de una forma así a una forma así, pero no puedo pasar de una forma así a una forma así. ¿Okay? Estas reglas las utilizábamos alguna vez, creo que al principio del curso, o las veíamos, las probábamos incluso por prueba condicional muchas veces. ¿Se acuerdan? Ok, pero veamos ahora la prueba. Para toda X, no P, entonces no P. Ese es el postulado quinto. Sustituyendo pues el P por no P.
no P, entonces no para toda X, no P. Bueno, esto es por el cálculo de predicados. Aquí, ¿qué es cálculo de predicados? Pero por el cálculo proposicional. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, transposición. De esto, entonces sigue la negación de esto, entonces la negación de esto. ¿Sí? Y aquí fácilmente, ok, vamos a ver que de aquí va a salir un cuantificador existencial, ¿no? P, entonces no para toda X, no P, también por cálculo proposicional, o sea, doble negación. En realidad aquí habría que, si uno se pone majadero, habría que decir cálculo proposicional, ¿cómo se llama? Regla del reemplazo y todas esas cosas. Pero de hecho, él solo está recurriendo casi a la regla, hablar de regla del reemplazo cuando se trata específicamente ya del cálculo de predicados. Entonces, todo lo que tiene que ver con proposicional, el texto lo pone como P. Digamos, haciendo abstracción de si hay, que entonces reemplazo, bueno. P entonces, ok, no para todo, ok. Entonces, P entonces existe una X tal que P, porque no para toda X, no P es lo mismo que existe una X tal que P. ¿Okay? Entonces, ahora, por el postulado 5, ¿verdad? Para toda Y, P, entonces P. Eso es postulado 5. De hecho, tiene esta misma estructura, más que aquí con lo que para toda Y, P, entonces P. Para toda Y, entonces existe una X que P por cálculo proposicional. O sea, en este caso por silogismo hipotético. Si esto, entonces esto. Vamos a ver. Pero si esto, entonces esto. Si esto, entonces esto. Por lo tanto, si esto, entonces esto. ¿Okay? Para toda Y, P, entonces para toda Y existe una X que P por la regla derivada 1, que me permite entonces que si tengo un condicional, entonces añadirle al segundo elemento esto, que recordemos esa regla derivada 1. Y entonces ahora, por la regla derivada 6, que fue la que no probamos, la que les quedé debiendo, si P entonces Q, yo puedo añadir un cuantificador existencial delante del antecedente. ¿Ok? Y entonces aquí delante de este antecedente añado este cuantificador existencial y obtengo esto. Y así entonces queda probado el teorema 24. Ahora dice, y esto tal vez nos va a servir por lo que vamos a ver después sobre las técnicas de deducción natural que está en la página 307, sí tiene que ver mucho con esto, y con algo que hacíamos en el cálculo de predicados, que era el cambio de variables. Para los dos teoremas siguientes hacemos las hipótesis generales de que X y Y son dos variables individuales cualesquiera, y f de X y f de Y son exactamente iguales, excepto que X es libre en f de X en todos los lugares y solo en los lugares en que Y es libre en f de Y. ¿Okay? Bueno, teorema 25. Para toda X, f de X, sí, solo sí, para toda Y, f de Y. Dado este supuesto. ¿Okay? Ya no estamos tampoco suponiendo el Q. No, el supuesto nuevo es que esto es verdad siempre y cuando en todos los lugares donde X aparece libre en f de X, si quitamos el cuantificador aquí, donde apareciera libre aquí, Y tiene que aparecer libre en f de Y. O sea que f de X y f de Y son exactamente iguales, excepto en que tienen ocurrencias libres, uno tiene ocurrencias libres de X, donde otro tiene ocurrencias libres de Y. ¿Okay? Entonces prueba, para toda X y f de X, entonces f de Y, por el postulado quinto. ¿Okay? Para toda X, f de X, entonces para toda Y, f de Y. Una cosa muy bonita, no es un detalle. Este postulado quinto decía eso, de que Y tenía que haber una Y que tenía que ocurrir libre en todas las partes. Okay. Si quieren, revisen el postulado quinto para que vean. Okay. Entonces, para toda Y, f de Y. Okay. Esta por la regla derivada 1. Que me permite derivar esto, poner un cuantificador. Digamos, si tengo un condicional, ¿verdad? Puedo poner un cuantificador de eso delante del consecuente. Esa era la regla derivada 1. ¿Ok? Siempre y cuando el antecedente no contuviera
variables libres de la ocurrencias libres, digamos, de la variable que estoy cuantificando aquí, pero X no contiene ocurrencias libres de Y. Y obtenemos que para toda Y f de Y, entonces para toda X f de X de la misma manera también. O sea, aquí está resumiendo, ¿verdad? Está diciendo que esto que se hizo con f de X se puede hacer también partiendo con para toda Y f de Y. O sea, todos estos pasos que se hacen con f de X se pueden hacer también con f de Y. Y al final, entonces, se obtienen fórmulas parecidas, ¿verdad? Se obtiene esta y se obtiene otra que va de aquí para acá. Y juntándolas tenemos entonces el bicondicional por cálculo proposicional. ¿Okay? Por conjunción, ¿verdad? Y por definición de bicondicional. Vean cómo el texto resume al máximo las pruebas, ¿verdad? Asumiendo que uno ya de pasos utiliza todos los recursos que ya trae el cálculo proposicional. Los da por sentados. Bueno, teorema 26, ya casi vamos a terminar. Existe una X tal que f de X y solo existe una Y tal que f de Y. Bueno, entonces, prueba para toda X no f de X, Daniel. Si eso sí, para toda Y no f de Y, ¿verdad? Eso por cálculo proposicional. No para toda X no f de X. Bueno, primero el teorema 25. Para que no f de X, si soy para toda Y no f de X, teorema 25. Que es el que acabamos de probar, ¿verdad? Ahora, de ahí se sigue, era un teorema del cálculo proposicional que de una fórmula sí, solo sí, se sigue la fórmula de sí, solo sí que contiene las negaciones de los elementos, ¿verdad? De que de P sí, solo sí Q, entonces, si no P sí, solo sí no Q, ¿verdad? Entonces, por eso y por modus ponens, pero vean cómo resume todo esto. Obtenemos que esto, ¿okay? Y por definición de lo que es cuantificador existencial, obtenemos esto, aquí, acá y esto. Existe una X tal que f de X, sí, solo si existe una Y tal que f de Y, por definición. Los teoremas 25 y 26, junto con la regla de reemplazo, permiten el intercambio de variables ligadas, algo que hacíamos en el cálculo de predicados en el primer curso, sujeto a las restricciones mencionadas en los enunciados de los teoremas. Ok, entonces, ok, teorema 27. Ya vamos a terminar. Vamos a ver, estamos en el teorema 9, en el teorema 27, teorema 26, teorema 27. Sí, es el último teorema. Y ya con esto terminamos. Si P y Q son como en P5, o sea, y eso implica que en el postulado quinta, precisamente, había una restricción importante que nos decía que que digamos que P y Q son iguales, nada más que la variable que esté libre en P tiene que estar, en P puede haber una variable libre, en Q puede haber otra que sea Y, ¿verdad? Y que entonces en todos los lugares donde una variable está libre en P, la variable correspondiente debe estar libre en Q. Entonces, esas restricciones entonces, es un teorema que si Q existe entonces existe una X tal que P. Y eso se prueba en el texto, ¿okay? Precisamente el postulado quinto, para toda X no P, entonces no Q. ¿Okay? Es el postulado quinto, nada más que sustituyendo P por Q. ¿Verdad? Entonces, ahora por cálculo proposicional, ¿verdad? Que se llama, en este caso es transposición, todas las cosas que se sigan ahí, que reemplazo y todo, que todo eso lo va por sentado, ¿verdad? Si no, no Q, entonces no para toda X, no P, inversión. Entonces, ahora no Q, también por cálculo proposicional, ¿verdad? Doble negación, entonces se me convierte en Q. Entonces, no para toda X, no P. Y finalmente, no para toda X, no P se me convierte por definición en existe una X tal que P.
Y con esto hemos terminado la clase de hoy y llegamos a los comienzos de la próxima clase, donde vamos a ver las reglas, las reglas que utilizábamos en el cálculo de predicados en el curso primero y al principio también de ese mismo curso, ¿verdad? Que es entonces, por ejemplo, la regla de la ejemplificación universal, que de alguna manera se sigue del postulado quinto. Ustedes lo ven, nada más poniendo como antecedente a toda XP y por modus ponens se sigue la regla de ejemplificación universal. La regla de generalización, entonces, la regla de generalización existencial, vamos a ver cómo se sigue, ¿verdad? Dice, se sigue postulado quinto vía teorema 27, entonces derivar la regla de generalización existencial. La regla de la generalización universal, que es en realidad la regla 2, pero vamos a ver que hay una serie de restricciones que tenían la regla en el cálculo, tal y como lo veíamos en el cálculo, en el curso anterior, ¿verdad? Que aquí no han quedado todavía claras, pero que sí se pueden añadir a partir precisamente de restricciones que están contenidas ya en el teorema de la deducción. Y faltaría la regla de ejemplificación existencial, que es, vamos a ver, pues que tiene una cierta complejidad superior. Entonces, lo que se trata ahora, en lo que sigue, es de derivar las reglas, o sea, de establecer claramente las reglas que ya utilizábamos en el curso anterior. Eso es lo que nos va a llevar la próxima clase. Para hoy no les voy a dejar tarea. Queda para mí como tarea revisar aquel teorema que yo les dije que encontraba algo raro en la prueba que yo había hecho, y encontrar una prueba de la regla derivada 6. Creo que era el teorema, ya no me acuerdo cuál fue el que dije que, bueno, ahora lo reviso de todas maneras. Creo que era el 22, vamos a ver, era el 20, creo, sí, era el 20 el que había hecho algo aquí que yo mismo no entendía qué fue lo que hice. Entonces voy a revisarlo, ¿verdad? Voy a hacer la prueba del teorema 20 y voy a revisarla y voy a desarrollar una prueba de la regla derivada 6. Entonces, eso es el que tiene tarea soy yo, entonces. Eso queda de tarea para mí. Una vez que revise eso y que añada otras cosas, les envíe esto. Bueno, Daniel levantó la mano. Vamos a ver. ¿Qué pasó, Daniel? A ver. Daniel, por favor. ¿Tienes una consulta, Daniel? Vamos a ver si es que la escribió. Bueno, aquí está escrita. Vamos a ver. ¿Cómo el sistema ingresa la generalización como una regla? La generalización universal. Vamos a ver, Tito. Y no justifica que de cualquier símbolo proposicional se pueda generalizar de modo válido. Tal vez no entiendo tu objeción. Déjame ver un momentito de qué estamos hablando. Okay. ¿Cómo el sistema ingresa y no justifica que de cualquier símbolo proposicional se pueda generalizar de modo válido? Me parece que se podría malinterpretar que lo que no podemos justificar lo ingresamos como teorema o regla y resolvemos así el problema. Es decir, por ejemplo, vamos a ver. De f de x, g de x, yo puedo por R2 obtener para toda x, f de x y g de x, para toda x, f de x con paréntesis acá, paréntesis que abarque que abarque todo esto, ¿ok? O sea,
Así no, aquí tiene que poner un paréntesis que empiece aquí y que se cierre aquí. Sí. Entonces, sí, precisamente eso es lo que hace la generalización universal, ¿verdad? De f de x y g de x se sigue que para toda x, f de x y g de x. Esa es la generalización universal. Vamos a ver. Puse un ejemplo en el comentario como axioma, no, es decir, como regla. Ok, como axioma, es decir, como axioma, no, como teorema, lo podría derivar por el teorema de la deducción y su corolario. Ok, okay. Pero tal vez no estoy entendiendo exactamente, digamos, es decir, la generalización universal dice efectivamente esto, lo que hemos visto siempre, ¿verdad? Que no te parece válido generalizar así. Bueno, las generalizaciones, date cuenta que en las, vamos a ver, sería como una inducción débil, es que lo que yo tengo, es decir, no se demuestra, se pone como un, que vamos a ver. Ah, bueno, aquí ya me gusta que pongas ejemplos. De un perro es rojo y negro, no puedo decir que es que no es de un perro es rojo y negro, es de, no es de un perro, es de X es rojo y negro, X es rojo y X es negro. Yo puedo, por lo tanto, para toda X, X es rojo y X es negro. O sea, de esa forma, pero esas fórmulas yo solo las empleo en el transcurso de una demostración, ¿ok? Donde en las digamos, en una, es decir, bueno, está interesante la objeción, o sea, vamos a ver. En un razonamiento, digamos, en un argumento, yo nunca partía de premisas que tuvieran variables libres, siempre partía de premisas que eran proposiciones. De un perro es rojo y negro, no puedo decir que todo perro es rojo y negro, ok. Sí, la variable abarca todo, ok. Pero digamos, en una, digamos, en un razonamiento ordinario nunca me va a aparecer como premisa, digamos, una función proposicional con variable libre, porque una función proposicional no es una proposición. La función proposicional con variable me va a aparecer en el transcurso de una demostración donde voy a aplicar la generalización universal. ¿Okay? Pero sí, en lo que estás diciendo hay otros elementos que tal vez voy a considerar después, porque, bueno, después les voy a mostrar algunas cosas. Sí, no deja de ser una observación interesante, Daniel. ¿Okay? Y sí, obviamente nunca se puede generalizar a partir precisamente de ¿cómo se llama? Yo podría generalizar a partir de un perro es rojo y negro, por lo tanto, para todo, ve esto, lo que sí puedo hacer es esto. De un perro es rojo y negro, yo puedo generalizar, por lo tanto, para toda X, un perro es rojo y negro. ¿Ok? Eso sí lo puedo hacer. Pero eso no quiere decir que todo sea un perro rojo y negro. O sea, digamos, de Lassie, digamos, yo digo, de Lassie es peludo, yo puedo decir, por lo tanto, para toda X, Lassie es peludo. Eso no quiere decir que todas las cosas son Lassie, sino que no importa qué cosa sea X, Lassie va a seguir siendo peludo. ¿Ok? No sé si me explico, o más bien estoy enredando mal las cosas. No hay proposiciones con variables, no se construyen. O sea, en toda proposición que pueda ser falsa o verdadera, las variables deben estar cuantificadas. Una expresión con variables es una fórmula bien formada, pero no es una proposición. ¿Okay? Una expresión con variables libres, perdón, insisto, no es una proposición. Para que yo tenga una proposición, tengo que tener una expresión que no contenga ya ninguna variable libre. Porque una expresión con variables libres no es ni verdadera ni falsa. Digamos,
digamos, X es mortal, no es algo que pueda ser verdadero o falso por sí solo, ¿verdad? Porque no está especificando qué cosa es X. Será verdadero para algunos valores de X y falso para otros, pero X es mortal no es una proposición, es una función proposicional. O sea, nada que contenga variables libres puede entrar como una premisa, digamos, en un razonamiento ordinario. ¿Ok? Pero, pero si las funciones proposicionales se construyen con proposiciones, a ver, no, las funciones proposicionales no se construyen con proposiciones, es al revés. Las proposiciones se pueden construir a partir de funciones proposicionales cuando yo les pongo un cuantificador y solamente cuando ya todas sus ocurrencias libres ya han sido cuantificadas. Ok, pero de todas maneras, me gusta que ustedes planteen dudas así, porque entonces se muestra que no están nada más oyendo como Bill Jover, sino que se están planteando cosas. Entonces, cuantos más dudas se planteen, digamos, más me gusta. Ojalá plantearan más preguntas de este tipo. ¿Okay? Voy a finalizar aquí por hoy entonces y ya sabemos lo que sigue. Ya sabemos que el examen todavía, los que no lo han entregado, lo pueden entregar hoy hasta la medianoche, tienen tiempo. Ya creo que ya está por lo menos la clase del jueves pasado y creo que también, pero la del lunes pasado y creo que también está ya la del jueves pasado. O sea, solo faltaría subir esta clase. Y ya les respondí a todos la última tarea, pero no les he respondido la penúltima. Entonces, en el transcurso de aquí al jueves trataré de darles el recibido a todos de la penúltima. Se me olvidó la penúltima. ¿Okay? Y creo que no hay nada más, solo queda la tarea para mí, que es revisar ese par de pruebas. ¿Verdad? Y si no hay más, terminamos aquí por hoy. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Voy a finalizar ahora.